¿Qué onda? Pues estamos ya en la carta 33 y quiero platicarte de esta carta porque es algo que no nada más puede entrar así de lleno al ser tan general. Entonces me gustaría empezar a advertirte también en parte que vamos a hacer un repaso pequeño de otras cartas porque es muy importante hablar y de verdad interiorizar todo el efecto que tienen. Entonces, para entrar en contexto, muy bien, primero que nada, ¿qué es esta carta número 33? Es la subversión marina. Entonces, hemos hablado de cómo los océanos son como pulmones, ¿no? Hemos dicho ya, son como esponjas del planeta que básicamente terminan absorbiendo, terminan respirando, terminan así almacenando, por así decir, hasta el 93% de las emisiones de dióxido de carbono que tristemente hemos visto son emitidas por todos los gases directa o indirectamente relacionados con el famoso concepto de los gases del efecto invernadero adicional, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya hemos visto cómo el efecto invernadero, pues sí, todo este fenómeno es causado por cuestiones naturales, es causado por la propia defensa de nuestra madre tierra y de esta coexistencia que tenemos con el espacio y con nuestro sol. Entonces, cuando ya es un problema, cuando ya es adicional. Recordemos que a nivel mundial, considerando todos los factores de las actividades humanas, encontramos que el sector de la agricultura y ganadería, el sector del transporte y el sector de la construcción y generalmente la industria es lo que nos terminan afectando mayormente como parte de todas estas emisiones que, otra vez retomando, estamos hablando de la sumersión marina, claro, pero si nada más hablamos de eso, tenemos que recordar y dimensionar todo lo que afecta al mar para que afecte al ecosistema como tal marino, ¿ok? Entonces, muy bien, como repaso, vamos a hablar del sector de la agricultura y de la ganadería. Vemos bien, funge como parte para nutrirnos de nosotros. Entonces no es algo que simplemente podamos dejar de experimentar, dejar de hacer, dejar de innovar en esta industria, sino que recordemos que funge por un bienestar propio, por una necesidad para suplir alimentación, ¿no? Actualmente somos una sociedad urbanizada que mayormente, pues, son cantidades vastas, son cantidades industriales, son cantidades suficientes y abundantes en diversidad, la opción de productos que tenemos y que tras muchísimos esfuerzos de muchísimas manos, de muchísimos profesionistas, de muchísimos trabajadores de esta noble y gran cadena, pues llega a los supermercados para que nosotros lo tomemos y esté en nuestras manos y en nuestras mesas. Desafortunadamente, estas prácticas de esta industria, pues sí, conlleva muchísimos espacios, el uso de muchísimos terrenos que ciertamente tienen que ser fértiles, pero son abismales las cantidades de agua, la cantidad, la necesidad del constante transporte, también la correcta administración de la construcción para poder producir plantas y que puedan soportar los niveles de producción que actualmente estamos suministrando a nivel global, ¿no? Y pues no se hable de todas estas emisiones que se causan de los productos, o sea, de la materia prima, como sector de la ganadería, todo lo que esto emite por su propia cuenta, previos y durante el proceso de ser transformados. Entonces es muchísimo, como puedes ver es un chorral todo esto, pero bueno, como te comentaba, esta es la industria responsable que según datos del 2016 hasta del 18.4% de las emisiones de gases de efecto invernadero adicional, principalmente del metano y del dióxido de carbono. Ahora bien, hablemos de el sector de transporte.
Como te comenté anteriormente, el sector de transporte funge para el bien propio, pero también para otros medios de transporte terrestres que asociamos directamente. Así, cuando tú dices medio de transporte, piensas el carro que está estacionado en tu cochera, pero también existe el metro, las camionetas, los camiones, autobuses para la globalización regional, para la globalización local y así poder compartir esta vida urbanizada que ya tenemos, ¿no? Pero también existen todos estos medios aéreos y marítimos que nos permiten vislumbrar increíbles paisajes y vistas estando arriba de las nubes o en las increíbles olas, ¿no? Pero como estos medios de transporte nos transportan a ti y a mí para cumplir nuestras tareas del día a día y pues sí, para trasladarnos básicamente y terminar todo esto que ya damos por hecho, no tomamos en consideración que también mueven productos, materia prima, materiales y muchísimos otros artículos que más que nuestros paquetes de Amazon, ¿no? Que ese es todo otro tema, pero está bien. Por ejemplo, para armar un carro, o sea, para armar el propio medio de transporte, se necesitan muchísimas piezas, ¿no? Entonces, todas estas fábricas matrices terminan confeccionando este solo producto y pues sabemos que vienen de diversas partes, incluso de diversos países. Entonces, precisamente, este es un ejemplo de cómo la industria del transporte requiere de la industria del transporte para fungir, para funcionar. Entonces, sí, como la palabra lo indica, a cantidades industriales, porque no solamente estamos haciendo un carro, y a escalas y a rendimientos igualmente muy exigentes, casi sin descanso, o más bien optimizando hasta el último minuto de todos los costos de la empresa, y esto emite mientras gastamos para aprovechar estos recursos. Entonces es un ciclo. Pero es por eso que, aparte, una vez que ya están puestos en acción, existe una carburación, ¿ok? Esta carburación es esta quema de combustibles fósiles y de aceites que hacen una reacción exotérmica que hace que se produzcan estos gases que consumimos y que son producidos y traídos a lugares muy, muy lejanos. Que cuando estos productos son, pues sí, traídos de lugares muy, muy lejanos, incrementan, o sea, le agregamos valor a la huella de carbono de cada producto. Entonces, esto también es una manera en la que medimos el impacto de los gases del efecto invernadero en la atmósfera y que es una de las principales causas de nuestro calentamiento global. Entonces, poniéndolo en números, este sector de la industria es 16.2% responsable de todas estas emisiones según estadísticas del 2016. Y el último factor que te quiero mencionar es el de construcción, que hemos considerado que, pues sí, este sector constituye básicamente en producir vivienda, en producir, pues sí, la vida comercial que conocemos hoy en día, y utiliza cantidades enormes de electricidad que no solo durante la construcción, durante el proceso de construcción, sino una vez que ya está el establecimiento funcionando, pues requiere de fuentes de energía que estén recorriendo todo el tiempo el establecimiento, alimentando a ese establecimiento. Entonces, el crecimiento económico y el crecimiento de la población son los dos principales factores de este desarrollo urbano. Es lo mismo que básicamente dice la palabra, es como que este significado, ¿no? Pero esto se ha dado con un insuficiente diseño, de manera que los edificios consumen considerables cantidades de energía constantemente, sin descanso alguno, y considerando que cada vez más nuestra sociedad es más ambiciosa y tiene expectativas más ambiciosas y metas de una urbanización en panoramas, yo creo que ya podemos decir peligrosos, pues cada establecimiento que vemos, cada centro comercial, cada tienda dentro del centro comercial, cada artículo dentro de la tienda, dentro del centro comercial, escuelas, edificios tras edificios, ascensores, escaleras eléctricas, restaurantes que
necesitan luz para tener refrigeradores funcionando, cines, plantas de producción de alimentos, en fin, son muchísimas cosas que absolutamente todo establecimiento público, privado, personal, social debe tener esta fuente de energía para propiciar luz, para dar luz. Y finalmente todo esto causa que el 17.5% de los gases del efecto invernadero adicionales se manifiesten por acá. Yo sé que dije que el pasado iba a ser el último, pero este es el último como que de los sectores específicos, porque está ahora el que te voy a mencionar, que es la industria. Industria industria. Que pues sí, creo, o sea, lo quise dejar como aparte, porque creo que clasificar este sector como individual sería casi imposible, ya que es sumamente complejo, considerando que la industria y nuestras conductas capitalistas parten a consecuencias que hemos mencionado anteriormente. Sin embargo, los especialistas la categorizaron a la industria como la responsable del 24.2% de las emisiones de gas de efecto invernadero adicional en el 2016, y pues otros sectores minoritarios dispersándose y repartiéndose por ahí el restante 23.7%, pero son estos 4 los principales que tienen ya cifras muy considerables, ¿no? Entonces, muy bien, ya con esto, termino de contarte el contexto que quería tener antes de profundizar en los océanos, antes de profundizar pues sí, o sea, ya cómo dimensionamos estas estadísticas, que es lo que termina 93% de todo esto que te menciono, succionando y recibiendo y absorbiendo nuestros océanos, y con nuestros océanos la vida marítima que ni siquiera conocemos, que conocemos menos de una tercera parte de esta. Entonces, pues sí, creo que quería también darle este espacio para hacer no solamente este súper repaso de las emisiones y de redimensionar todo esto, sino también porque, no sé, me parece impactante cómo hemos normalizado todas estas, pues sí, conductas, y cómo damos por hecho muchísimas cosas que se crearon principalmente para nuestras comodidades. Pero pues es por eso que tenemos, yo creo que el compromiso de dejar de normalizarlo, concientizarlo y hacer prácticas constantes en hacer esfuerzos para aumentar maneras de mitigar todo este impacto que hemos provocado por estas conductas que buscamos para nuestra comodidad. Entonces, de ahí la importancia de ver cómo podemos mejorar. Y no quería dejar pasar este espacio por alto para también empatizar un poco con la parte número 2 que te voy a hacer ahorita, de esta submersión marina.